La infrecuencia estadística se emplea estrictamente para diagnosticar el retraso mental. Aunque el diagnóstico de retraso mental se basa en una serie de mediciones, el principal criterio que lo determina es un bajo nivel de inteligencia. Si el cociente de inteligencia de una persona es inferior a 70, se considera que su desempeño intelectual es a tal grado subnormal que se le diagnostica retraso mental. Solo determinadas conductas inusitadas, como ser víctima de alucinaciones o depresiones profundas, corresponden a la categoría de manifestaciones conductuales. Sin embargo, existe el inconveniente de que el componente estadístico no es de gran ayuda para establecer cuál es la conducta infrecuente que deben enfocar los psicopatólogos. Otro componente de la conducta anormal es la incapacidad, es decir, el individuo está imposibilitado de alcanzar alguna meta debido a su estado anormal. Se afirma que las fobias son trastornos porque la gente no se diseñó para temer a cosas, ideas o sucesos que no la puedan lastimar. Por tanto, si bien es normal sentir miedo a ahogarse si no se sabe nadar, es una fobia y una anormalidad asustarse ante la idea de zambullirse en el agua si se sabe bucear y no existen otros peligros evidentes en ella. La propuesta de Wakefield depende mucho de lo que se entienda como normal. Sugiere que únicamente conociendo lo que constituye un funcionamiento normal, esto es, lo que el organismo está diseñado para llevar a cabo, se puede contar con un criterio válido para establecer o no la existencia del trastorno. Otro componente de la definición de anormalidad es que es imprevisible. Por ejemplo, se diagnostican trastornos por ansiedad cuando ésta es exagerada, teniendo en cuenta las circunstancias, como cuando la gente se preocupa de más por su situación económica, aún siendo solvente. Varios son los factores biológicos que ejercen una influencia sobre la conducta de los organismos. La forma en que nos comportamos y pensamos depende no solo de la acción de cada uno por sí mismo, sino también de las interrelaciones de estos. Los factores genéticos, el cerebro, el sistema nervioso, así como las glándulas endocrinas, tienen papeles importantes en los procesos psicológicos y en la conducta anormal. El campo de la genética se ha empleado de manera asombrosa en los últimos años. La evidencia de que las anomalías genéticas explican un número significativo de problemas médicos ha llevado a que los investigadores busquen raíces hereditarias para la conducta desadaptada. Existen muchas evidencias de que los distintos déficits conductuales son el resultado de defectos en el sistema nervioso central, pero quedan muchas preguntas por responder. Una parte importante de la investigación actual sobre el cerebro se refiere a sistemas ya identificados recientemente dentro de este. Por ejemplo, el trabajo en psicología básica y biología de la motivación ha dado como resultado el descubrimiento del sistema de recompensa del cerebro en animales más avanzados.
En el estudio de la psicología anormal, existe particular interés por el papel que juegan las glándulas endocrinas en el control del estrés. El término estresar se utiliza con frecuencia para referirse a una condición que hace más difícil lograr o mantener una adaptación biológica y psicológica. En la década de 1970, los avances de la física aplicada y las ciencias de la computación establecieron las bases para el desarrollo de los instrumentos que permiten el estudio tanto de la anatomía como de la función del cerebro en los individuos vivientes. Las técnicas nuevas para estudiar la anatomía del cerebro vivo incluyen la tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética. Los límites entre la salud y la enfermedad no son claros, en parte por los papeles que representan los factores psicológicos, sociales y culturales, así como los biológicos. Debido a los múltiples factores que afectan a la persona, una perspectiva en extremo orgánica es posible que sea demasiado simplista. Es más probable que se prevalezca en el tiempo un modelo que considere que la conducta desadaptada es un producto de la interacción de estos factores, a pesar que no ofrece una respuesta definitiva a la perspectiva biológica, aumenta el entendimiento de uno de los factores del conjunto. La perspectiva psicodinámica se basa en la idea de que los pensamientos y las emociones son causas importantes de la conducta. Los enfoques psicodinámicos de la conducta suponen que en distintos grados la conducta que se observa, las respuestas manifiestas, es una función de procesos intrapsíquicos, sucesos encubiertos. No todos los teóricos psicodinámicos hacen énfasis en los mismos eventos internos ni las mismas fuentes de estimulación ambiental, pero sí están de acuerdo con que la personalidad se forma con una combinación de sucesos internos y externos, con un énfasis en los internos. Sigmund Freud, el creador de la perspectiva psicodinámica, creía que finalmente todas las conductas se podían explicar mediante los cambios corporales. Sin embargo, ya que en su época se sabía muy poco sobre las relaciones entre el cuerpo y la personalidad, dio poca importancia a los factores biológicos. El psicoanálisis es tanto una perspectiva teórica como una técnica clínica. Como técnica clínica, toma tiempo. Por lo general, una de sus condiciones es que tanto el paciente como el analista se comprometan con el proceso durante un periodo indefinido. Freud creía que gran parte de la infelicidad y la falta de eficacia se deben a conflictos olvidados que ocurrieron hace mucho tiempo. Un psicoanalista comentó que toda una vida de dificultades no se puede corregir en unos cuantos meses. Varios psicoanalistas no están de acuerdo con los aspectos de la teoría psicoanalítica tal como la creó Freud. Entre los primeros que la revisaron se encuentran Carl Jung y Alfred Adler. Jung no pensaba que todo el comportamiento estuviera determinado por los eventos tempranos en el desarrollo. Su énfasis en la necesidad de dar importancia a las cualidades espirituales y a las ideas racionales, así como su interés por el pensamiento religioso oriental, lo hace ser muy popular en la actualidad. Adler creía que las personas podían cambiar para bien mediante la creación de condiciones sociales diseñadas para desarrollar estilos de vida realistas y adaptados. Erik Erikson es una persona central de la teoría psicoanalítica contemporánea. Su teoría es de tipo psicosocial y hace énfasis en la adaptación mutua entre el individuo y el ambiente, es decir, la capacidad del individuo para relacionarse con un espacio vital de personas e instituciones en constante cambio, por un lado, y por el otro, la preparación de estas personas e instituciones para hacerlo parte de una armonía cultural continua. Dos áreas de investigación con respecto a la perspectiva psicoanalítica parecen promisorias. Una se refiere a los esfuerzos por relacionar los procesos psicodinámicos hipotéticos con áreas específicas del funcionamiento cerebral. Wilson, 1985.
La otra busca probar de manera experimental esos conceptos psicoanalíticos específicos como el pensamiento de proceso primario, la represión y el papel de superego como sensor. Herdelin, 1985, Bowers,